Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Hoy continuamos una vez más con otra columna mesiánica maravillosa. Estamos hablando del profeta Jeremías, el famoso profeta llorón. La pastora Yosmar de Ojeda desde acá, desde la República Dominicana, para llevarles a todos ustedes estas preciosas enseñanzas. Les recuerdo, mis amados, que se puedan suscribir a nuestro canal y a darle a la campanita de las notificaciones para que te pueda llegar todo el tiempo el contenido nuevo que vayamos sacando. Al igual que mi esposo Luis Ojeda, para nosotros es un privilegio pues traerles a ustedes estas preciosas enseñanzas. Y sin más preámbulo, pues continuamos con el capítulo 25 del profeta Jeremías o del libro del profeta Jeremías. El capítulo 25 es un capítulo muy clave y diríamos que es el capítulo central de todo el libro de Jeremías, ya que Dios le dice a Jeremías que anuncie al pueblo, ¿verdad?, que el ejército babilonia está en camino para conquistar a Israel y también a todas las naciones vecinas. Se obliga a Israel y a las naciones a beber de la copa de la ira de Dios por todas sus injusticias cometidas. Entonces el capítulo 25 es la clave del diseño de todo este libro. Y así les doy esta pequeña introducción al capítulo 25 y entonces vamos a adentrarnos un poco más allá. Fíjense que a partir del versículo 1 al versículo 7 estamos en el capítulo 25 para los hermanos que se están conectando en este momento y para los que nos escuchan por WhatsApp audio. El capítulo 25, versículos del 1 al 7, nos habla de Jeremías, ¿verdad? Allí alentando y advirtiéndole a los judíos, los reprende. Principalmente los judíos son reprendidos por no obedecer los llamados al arrepentimiento hechos por Dios a través del profeta Jeremías. Y no solamente del profeta Jeremías, sino de todos los profetas que hemos estudiado que predijeron la destrucción de Israel debido a la injusticia y a su desobediencia. Fíjense que el llamado a volverse de los malos caminos hacia la oración y el servicio de Dios, que los pecadores confíen en Cristo y reciban su salvación, interesa a todos los hombres. Dios siempre lleva la cuenta, amado, de todas las cosas que el hombre hace y tiene memoria de una y de cada detalle de la vida del hombre. Dios lo tiene anotadito allí. Entonces fíjense que, sin embargo, el pueblo de Israel, Jeremías no obtuvo ningún resultado. ¿Por qué? Porque no recibieron el único modo justo de alejar la ira de Dios. Vemos que en el capítulo 25 se dicta o se da la sentencia del tiempo en el que el pueblo de Israel iba a estar en el cautiverio. Es decir, Babilonia atacaría al pueblo de Dios y se lo llevaría cautivo y estaría cautivo por 70 años. Entonces se anuncia también expresamente que la cautividad duraría 70 años. Eso lo podemos nosotros leer en el versículo 11 del capítulo 25. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. No solamente hablando del castigo para Israel, sino para el castigo para todas las naciones. A partir del capítulo 25 vemos allí que se desata una serie de acontecimientos y se desata una serie de profecías, no solamente para Israel, sino también para todas las naciones vecinas, que al igual que Israel, estaban sumergidas en la idolatría, en el paganismo, en la fornicación, en el adulterio, contra el Dios de los ejércitos, y por las cuales también el pueblo de Israel se había corrompido a través de estas naciones vecinas. Vemos también allí que la fijación del tiempo que duraría el cautiverio judío no solo confirma la profecía, sino que también consuela al pueblo de Dios y le estimula a la fe y a la oración. ¿Por qué se le estimula la fe, a la oración y hasta la esperanza? Porque el Señor también dice a través de Jeremías que así como Babilonia iba a arremeter contra el pueblo de Israel y contra todas las naciones, al final de los tiempos Babilonia iba a ser castigada por el mismo Dios también. Eso nosotros lo podemos leer todo en el capítulo 25 a partir del versículo 8 hasta el 14.
A partir del versículo 15 hasta el 29 nos habla de que se muestran las desolaciones de las naciones por el emblema de la copa de la ira. Y aquí es muy importante tener en cuenta esto de las copas de la ira de Dios, porque no vemos solamente esta reseña de la copa de la ira en Jeremías, sino que la vemos también en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor allí, ¿verdad?, derrama esas 7 copas de ira. Cada copa tenía vino. Ese vino que dice Jeremías allí, la copa de vino, simula o da el simbolismo de la ira de Dios. La ira de Dios que vendría sobre las naciones y sobre Israel debido a su desobediencia, debido a la idolatría, debido a todo el pecado que el pueblo de Israel pues había cometido contra Dios. Y fijémonos que todos los acontecimientos buenos y malos de la vida suelen siempre presentarla las escrituras como forma de copas. Siempre es una simbología y es una señal que Dios nos da a través de la escritura, siempre reflejándonos la copa como esa señal de ira de Dios. Vemos también que las naciones en vano, hermanos, es que luchen contra el Todopoderoso. ¿Ves? Porque si los juicios de Dios empiezan por los que profesan la fe y se descarrían, entonces ¿qué quedará para el impío? El impío no puede quedar impune, el impío no puede escapar de la ira de Dios. Entonces eso lo podemos ver nosotros a partir del versículo 15 hasta el 29. A partir del versículo 30 hasta que termina el capítulo 25, del 30 al 38, podemos nosotros ver que los juicios son nuevamente declarados. Vemos la reafirmación por parte de Dios y el profeta Jeremías hacia el pueblo, reafirmando cada uno de los juicios. El capítulo 26 abre o inicia con el anuncio de la destrucción del templo y de la ciudad. Eso lo podemos nosotros ver entre los versículos del 1 al 6. Específicamente voy a leer el versículo 3 que dice: quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Dándonos a entender Dios que Él estaba presto, amado, para escuchar el arrepentimiento del pueblo y ver el arrepentimiento del corazón. Dios hasta el último momento siempre estará presto, amado, a que el hombre de Dios, a la mujer de Dios, se arrepienta de lo que está haciendo mal. ¿Esto por qué? No porque Dios es hombre, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero lo único que puede hacer que la mano de Dios se retire y no venga sobre nosotros el juicio, haciendo bien de la misericordia, es el arrepentimiento genuino de la persona. La persona puede tener encima un juicio de parte de Dios, pero si en lo más interno del corazón la persona pues depone su actitud y se arrepiente de lo que ha hecho mal, pues Dios, amado, aparta su mano de ira y le muestra allí, le extiende al hombre su mano de misericordia. Entonces tenemos un Dios misericordioso que no se compadece de la maldad. Tenemos un Dios que cada vez que hace un juicio o que emitía un juicio era porque el pueblo y porque la persona se lo merece. Tenemos que entender, amados, de que Dios no es un Dios malo. Hay muchas personas que tildan a Dios: oye, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué permite esta situación? Amado, Dios la permite, sí la permite. Pero ¿sabes por qué la permite? Porque tú te lo buscas. Y Dios tiene que enseñar a su pueblo. Así como el hombre y la mujer, los padres, tienen que disciplinar a sus hijos, que muchas veces a los mismos hijos les parece que es injusta la manera en cómo se les reprende, así igualmente es el hombre con Dios. Pero no se dan cuenta o no nos queremos dar cuenta que la reprensión, amado, es por culpa nuestra, por culpa de nosotros mismos. Entonces esto es lo que el pueblo de Israel no quería entender. No quería entender que los juicios de Dios iban a venir. De hecho, cuando el Señor habla en el capítulo 25, por eso es que dije que es muy clave el capítulo 25 del libro de Jeremías, cuando el Señor habla de la copa de vino que simboliza la ira de Dios, el mismo pueblo de Dios no quería
Digo, ellos se negaban a beber de ese vino, a beber de esa copa. Pero el mismo Señor les dice a ellos que tienen que beberla, que obligado tenían que beber de esa copa, porque era lo que había o lo que estaba predestinado para el pueblo de Israel. Que ellos tenían que pasar, amados, por el juicio de Nabucodonosor, por el juicio de Babilonia, por el juicio en que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Ellos tenían que pasar por ese proceso. Entonces esto nos enseña a nosotros también que muchas veces vamos a pasar por procesos que bien no queremos pasarlo, pero que nuestra dureza de servicio nos va a llevar a cometer, amados, y a hacer cosas en contra de Dios. Y no, a veces no damos nuestro brazo a torcer cuando es el mismo Señor el que nos hace pasar debido a nuestra injusticia y debido a nuestro mismo pecado. Gloria a Jesús. Vemos entonces capítulo 26, a partir del versículo 1 al versículo 6, el anuncio de la destrucción del templo y de la ciudad. Vemos también allí que los que no se someten a los mandamientos de Dios, pues lamentablemente se tendrán que someter a la maldición de Dios. Entonces esto es así, amado, o por las buenas o por las malas, pero siempre Dios tendrá el control. Y por eso es que tenemos una sociedad que está sumergida en el pecado y en la corrupción, porque la sociedad misma se niega a cumplir los preceptos de Dios. Entonces Dios envía y manda las enfermedades, Dios envía y manda las circunstancias, Dios envía y manda esto, y con todo y eso la gente no lo quiere entender, no lo acepta. Gloria a Jesús. Vemos también en ese mismo capítulo 26 la amenaza sobre la vida de Jeremías. Eso lo vemos a partir del versículo 7 hasta el versículo 15, pero voy a leer 3 versículos muy claves y contundentes en este capítulo 26, que es el versículo 2, el versículo 13 y el versículo 14. Y dice así: y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Aquí vemos a Jeremías, amados, hablándole al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería seguir escuchando la voz de juicio de Jeremías. Como se lo dije en unas columnas mesiánicas anteriores, a veces las personas lo que quieren escuchar es prosperidad y bendición, pero cuando se les habla de juicio o cuando se les revela cuál es el mal camino por el que andan, la gente no te quiere escuchar, y la gente entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a tomarte a un lado, a dejarte a un lado, a no escucharte. De hecho, si pueden gritar gritos de maldición contra tu persona, pues también lo hacen. Y fue el caso de Jeremías. ¿Qué hizo el mismo pueblo de Jeremías? Lo comenzó a acusar, y de hecho allí yo digo que esto es una trifulca lo que se armó en el pueblo de Israel. De hecho dice la palabra, ¿verdad?, que los mismos ancianos, eso lo vemos a partir del versículo 8 hasta el versículo 16, hasta el 24, vemos que los mismos ancianos fueron los que defendieron a Jeremías. ¿Por qué lo defienden los ancianos? Porque eran parte de la generación que había conocido de Dios, que había estado en presencia de otros profetas que también habían profetizado la destrucción que habría de venir para el pueblo de Israel. Tal es el caso de Miqueas, el profeta Miqueas, que lo vimos en las espadas proféticas, cuando hizo la profecía acerca de la destrucción de Israel. Mismos ancianos fueron testigos de esa profecía, y de hecho ahí vamos a tomar 2 versículos a partir del 16 al 24, que es cuando Jeremías es defendido por los ancianos. Dice en el versículo 19 y 20 muy puntual así, estas son palabras de los ancianos, dice: ¿acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá? ¿No temió Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías.
Es decir, hubo dos profetas, uno en los tiempos del rey Ezequías, que fue Miqueas. Pero Miqueas habló también destrucción y habló mal, conforme a lo mismo que Jeremías está hablándole al pueblo. Pero ¿qué pasó, amados? Que Ezequías no lo mató, Ezequías no lo persiguió. Ezequías, ¿qué hizo? Se arrepintió delante de Miqueas del mal que estaba haciendo la nación, y en nombre de la nación se arrepintió toda la nación, y Jehová, amados, quitó de ellos en el momento ese juicio que había sido declarado. Pero ¿qué sucede? Que habla de otro profeta llamado Urías, que fue o que estuvo allí en otro tiempo. Pero este Urías, amado, le hicieron lo contrario a Miqueas. Este profeta tuvo que huir de la presencia del pueblo, huyó a Egipto, pero hasta en Egipto el mismo rey allí, el rey Joacim, esto fue en la época del rey Joacim, el rey Joacim envió hombres hasta Egipto para que lo buscaran. Y lo buscaron y lo trajeron ante la presencia del rey Joacim, y el mismo rey lo mató a espada. ¿Por qué? Por haber hablado palabra de Jehová. Cuando se presenta Jeremías con el mismo tenor o el mismo tipo de mensaje de destrucción, ahí vemos, amado, claramente la confirmación de los otros mensajes que se habían hablado. Lo que pasa es que en el tiempo de Miqueas hubo un arrepentimiento, pero en los tiempos de Urías no hubo arrepentimiento. Y fíjense que estas profecías de Jeremías vienen en el capítulo 26, dice: en el principio del reinado de Joacim. Es decir, que Jeremías está profetizando justamente en tiempos del reinado del rey Joacim. O sea que ya el rey Joacim ya tenía un profeta muerto en su reinado. Y no les tembló la mano y no le temblaría la mano para volver a hacer lo mismo con el rey Jeremías, con el profeta Jeremías, perdón. Entonces vemos también allí, mis amados, en el capítulo 27, para culminar esta columna mesiánica, vemos que las naciones vecinas también tienen que ser sometidas. Específicamente vamos a leer el versículo 11 que dice: mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hay un juicio para las naciones vecinas. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el capítulo 25 viene hablando el Señor acerca de las copas de la ira, y dice que todos tienen que beber de esa copa. Y en el capítulo 27 nos habla de la misma copa, aunque no con las palabras, pero sí es del mismo juicio que viene hablando allí a partir del capítulo 25, y le dice: la nación que sometiere su yugo, es decir, que bebiere de la copa de la ira de Dios, no la voy a arrancar de su tierra. O sea, en pocas palabras está diciendo que el que se someta a Babilonia, Babilonia no se la llevaría cautivo. Todo lo contrario de lo que pasó con el pueblo de Israel. Israel se negó a beber de la copa de la ira de Dios, y por ende Babilonia la arrasa y se la lleva cautiva. 70 años de cautiverio duró el pueblo de Israel fuera de su tierra natal. Entonces fíjense que los que no sirven a Dios que los hizo serán justamente puestos a servir a sus enemigos, que procuran destruirlos. Jeremías los insta a evitar su destrucción sometiéndose, pero de hecho él no lo logró. Jeremías nunca logró que el pueblo le escuchase. Entonces fíjense que el pobre de espíritu, el manso y humilde, disfrutan consuelo y evitan muchas desgracias, a las cuales está expuesto el de mucho espíritu. En todos los casos debe interesarnos obedecer la voluntad de Dios. Otra parte que nos habla este capítulo 27 es a partir del versículo 12 al 18. Voy a leer el 12. Dice así: hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid. Ve, es Jeremías hablándole al rey que estaba en el momento, que era Sedequías. Tenemos que recordar que con Sedequías se cumple la profecía de llevarse el pueblo cautivo a Babilonia. Sedequías fue el último rey de Judá para la época en que Nabucodonosor se lleva cautivo al pueblo de Israel. También da una profecía acerca de que los utensilios del templo llevados a Babilonia serían llevados a Babilonia, pero después de esto
serían devueltos, y eso lo podemos ver en el último versículo del capítulo 27 para culminar esta columna mesiánica, que dice: a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Entonces, así, mis amados, termina esta columna mesiánica número 37, si no estoy mal, y los esperamos para una próxima columna mesiánica con mi esposo, el pastor Luis Ojeda, el maestro, y les habló desde acá, desde la República Dominicana, la pastora Yosmar de Ojeda. Acuérdate de suscribirte, allí activa la campanita de las notificaciones para que todo el tiempo puedas estar recibiendo contenido nuevo. Dios te bendiga y Dios te guarde.